Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Ya de vuelta con este Meridiano BTV, y muchos dominicanos, dominicanas nos preguntamos por qué razón en la justicia los casos suelen tardar tanto en resolverse. Tal es el caso, un ejemplo de uno de esos casos es el caso del asesinato, el vil asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez, quien en octubre de 2017 fue encontrado muerto en un río, y su asesinato está vinculado a casos de corrupción administrativa en la OMSA. Y a propósito de esto, hemos invitado al licenciado Chanel Liranzo Montero, abogado constitucionalista y penalista, para tratar este tema y ver si puede calmar nuestras inquietudes o darnos una luz para poder entender por qué en la República Dominicana un caso como este y muchos otros más tardan tanto para resolverse. Bienvenido, licenciado. Gracias por volver otra vez a este Meridiano BTV. Gracias nuevamente por la invitación a este espacio, a tratar temas siempre de interés y de mucha importancia y relevancia para nuestra sociedad. Licenciado, voy en esa misma dirección de nuestra compañera la condesa. ¿Cómo se explica que la justicia dominicana demuestre su deficiencia, que en un caso, que podemos decir que es un caso estándar, que suceden normalmente en ocasiones políticas, sociales, dure 7 años en los tribunales y no haya una decisión final? Mira, eso es algo sintomático que tiene nuestra justicia respecto a la tardanza, las múltiples deficiencias del proceso, las cargas de los tribunales que no tienen cómo dar abasto a la cantidad de procesos, pero yo sí te diría que respecto a este caso en particular, no es el ejemplo idóneo para ejemplificar un caso que tarda mucho en nuestros tribunales. Porque ¿Por qué? Los hechos de este caso son de 2017, pero tenemos que partir de que inicialmente el imputado principal y la persona que ha sido condenada a 20 años estuvo en rebeldía. Había huido, sí. Estuvo 3 años fuera, en los cuales el proceso se detuvo. Y además de eso, en este caso, se ha conocido el juicio 2 ocasiones. En una primera ocasión, un tribunal colegiado lo condenó también a 20 años y esa decisión fue revocada para poder analizar su responsabilidad y la de los demás. Cómplices. Sí, pero él permanece con 20 años, pero ¿y los cómplices? También permanecen absueltos. Eso es parte de las particularidades. ¿Por qué usted se ríe? Porque usted está muy serio, pero vi que se rió. Mira, no es que me río. Lo que pasa es que ahí hay un problema que en este mismo espacio hemos relatado. Y es que, Domingo no me dejará mentir, aquí yo he dicho en varias ocasiones que nosotros necesitamos una reforma al Código Penal. Es ahí los frutos de no tener una reforma al Código Penal. El Ministerio Público, y creo que en este caso acertadamente, señalaba que esas personas absueltas son por deficiencias de la norma, que no incluye todas las formas de participación, no incluye de forma apropiada lo que es un autor intelectual de un ilícito, que se limita única y exclusivamente al delito de ocultamiento de cadáveres. ¿Y el respeto al debido proceso se violó ahí también con ellos? Creo que no, porque están absueltos. Se dijo que no se encontraron las pruebas suficientes, aunque hay algo que llama bastante la atención y es un voto disidente, que habrá que esperar su redacción completa, de una de las magistradas de ese colegiado, que señala que hay una serie de incongruencias respecto a la participación, no del condenado, sino de los restantes. Porque ella señala que por la forma de ocurrencia de los hechos, necesariamente en el vehículo donde iban tenía que haber otra persona. Claro, tenían que haber cómplices porque él no podía hacerlo todo. Claro. No podía tirarlo en el río, ponerle la cadena y ponerle el bloque. Fuera mucho más sencillo si contáramos con un instrumento que no fuera del siglo XIX, que contara con toda la forma de participación, que definiera claramente lo que es un autor intelectual, lo que es un cooperador necesario, y así quizá la historia fuera otra. Respecto a este caso, que personalmente a Junior yo le conocía, porque habíamos hecho barra opuesta en algunos procesos y realmente fue un tema que a la comunidad jurídica y al país, por tratarse también de temas vinculados directamente con corrupción por parte del Estado, nos tocó particularmente hace unos años. ¿Se estableció qué tipo de corrupción se practicó en términos de investigación? Mira, ahí se veía que había una especie de entramado, había una serie de situaciones
que Junior había identificado dentro de, y sin ánimo de hablar de una persona que no puede defenderse, lo digo por lo que ha sido establecido en esta sentencia que va a salir íntegra el 10 de diciembre y en la anterior, se señala que de alguna forma él estuvo haciendo contactos con personas dentro de la institución para ver cómo retirar las denuncias que ya él tenía a cambio de dinero, y eso muestra también de la doble forma de corrupción. O sea, hay una corrupción inicial para cometer ilícitos dentro de esa institución y después una para encubrir esos ilícitos una vez eran descubiertos. ¿En algún momento Junior denunció que estaba siendo amenazado de muerte? Tengo entendido que sí, de que no solamente por ese caso, sino en otras situaciones respecto, porque Junior de alguna forma era la cara visible de un grupo que perseguía actos de corrupción. Él había denunciado que temía por su vida por otras situaciones respecto a múltiples denuncias que él había realizado. Pero vuelvo y te recalco, sin ánimos de victimizarle nuevamente, porque es la víctima de estos hechos, también estaba el tema de una especie de chantaje o de soborno de alguna forma respecto a las cosas que ya él identificaba en manos de esas instituciones. ¿Cuál debe ser el accionar de la justicia cuando un ciudadano denuncia que tiene amenazas de muerte? Eso es muy importante porque si bien es cierto que él podía, dentro de su libertad, retirar una denuncia, el Ministerio Público está obligado, una vez recibe la información, aún solamente sea por rumor público, a continuar con las investigaciones. Entonces lo que exigimos es, primero, de parte del órgano acusador, ser responsable, con terminar y concluir las investigaciones que no sean solamente impulsadas por organizaciones civiles, por personas, por ciudadanos, sino por ellos, que son los que tienen la obligación principal de hacerlo. Y eso evidentemente eliminaría ese tipo de negociaciones, porque si yo, Ministerio Público, me empodero de las informaciones que tengo y concluyo mis investigaciones, elimino una de las dos patas de la corrupción. Licenciado, ¿cuáles son los factores que influyen en los abogados, en los jueces, sobre todo, a la hora de condenar o absolver a un sospechoso, a un acusado? Mira, nosotros tenemos un sistema que es básicamente probatorio. Si tú no puedes probar un hecho fuera de toda duda razonable, no se puede. Tú tienes que absolver. En este caso llama la atención es porque tenemos que ver las herramientas que tiene tanto el Ministerio Público como los jueces para condenar. Si no hay una investigación bien realizada, que cuente con todos los recaudos, en los cuales se haya cumplido con el debido proceso, como tú mencionabas, no podemos esperar condenas de forma mágica, no podemos esperar temas que sean simplemente por la presión social, sino que hay que sustentarlo todo en un legajo probatorio que sea suficiente para destruir lo que todos tenemos, que es una presunción de inocencia. Excelente. Doctor, se dan muchos casos, pero hay uno y otros que toman mayor connotación pública. ¿Qué se da ahí en la justicia? Mira, ahí es parte de lo que yo he llamado la justicia de lo viral. Las cosas que se viralizan son las que prestamos atención, las que caminan, pero volvemos al tema. Los procesos tienen que ser sin nombres. Los procesos tienen que ser respecto a unos hechos, a unas pruebas y a las consecuencias jurídicas de eso, al margen de que el caso sea de un político de renombre, de una persona, un influencer. Esa no es lo vital a la hora de dictarse justicia o de emitir una sentencia para un lado o para otro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los factores externos que ninguno van en pro o en contra de una decisión en justicia. Ya por último, pero no menos importante, usted como profesional del derecho entiende que en alguna que otra ocasión, sin mencionar el caso, se han emitido o evacuado sentencias, como se dice, por las redes sociales, por el miedo al movimiento social, a la gente, a las acusaciones de los ciudadanos en las redes sociales. Perfectamente. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me voy a atrever a ponerte un ejemplo porque es bastante reciente. Mira, el caso, y lo digo no por la decisión de condenarla, porque creo que era evidente, sino por la sanción, la gravedad de la sanción. Yo invito a cualquier abogado que busque una decisión por intrusismo profesional que sea de 7 años de prisión. No la hay. El caso de Elizabeth Silverio. No, porque es que ¿Están sentando precedente con eso? Un precedente que negativo. Responde a aquello, responde a lo viral, a las presiones. No digo de las indemnizaciones, los padres debían ser indemnizados. Ahora bien, es proporcional al hecho causado por ella 7 años de prisión.
invito a que busquen esa decisión y podemos debatirla aquí perfectamente. Ya finalmente, y saliéndonos de este tema, quisiéramos escuchar su valorización a propósito del debate que hay ahora, a propósito de la aplicación de una nueva metodología en la licencia de conducir en función de la edad de las personas. Eso no es una nueva metodología. Lo que pasa es que nosotros tenemos una vieja costumbre de dictar normas y después decidir cuándo la vamos a aplicar. Esa es una norma del 2017 que señala... ¿Y por qué no se aplicó? Buena pregunta, porque han pasado dos ¿A administraciones. quién ¿De quién toca esa responsabilidad de cuando se evacúa la ley que se aplique? Al Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar las leyes. ¿Y tiene las Fuerzas y en este Armadas caso, para eso? El Intran. Y ese es un ejemplo, pero tenemos otros tantos. La revista Sí. sigue sin aplicarse. ¿No se revisa el vehículo? Claro. Ya no se le pone la Este es el revista, único paseo. que uno No, lo lleva al Usted carro. Aquí paga se el hizo un tema marbete. económico. Usted paga el marbete, pero no le revisan su vehículo. Es el único país donde, por lo menos que yo conozca, donde no se revisa que el vehículo está en condiciones aptas para transitar. Licenciado, tiene que volver otra vez para seguir saben que tratando temas estamos de interés y para educar a la población. siempre contentos de venir en por los aquí. temas de derecho. De verdad, le agradecemos que siempre venga en cada invitación. Gracias a Usted es parte ustedes de este nuevamente. equipo. Sí, 100%. El problema es suyo. 100%. Hay que hacerle su carné al licenciado ya como parte del Meridiano BTV en temas de asesoría legal, en temas de derecho. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y saben que siempre cuentan conmigo. Nos vamos a una breve pausa, no se mueva porque cuando regresemos llega el periodista, destacado periodista Rafael Padilla para contarnos todo lo que está aconteciendo en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.